Hola, bienvenidos a este estudio escatológico acerca de la Gran Tribulación. Antes de comenzar este estudio bíblico, me gustaría presentarme para aquellos que no me conocen y para también dar un poquito de confianza a todas aquellas personas que estudian la palabra de Dios y que creo que es necesario explicarlo porque muchos falsos maestros y falsos profetas han salido por este mundo. Entonces solamente decirles, explicarles a qué denominación pertenezco. Pertenezco a la Iglesia Camino Real de España, donde mi pastor supervisor es el apóstol José Manuel Márquez. Pertenezco a esa obra en la que estoy sirviendo en la Iglesia Camino Real de Sagunto. He estudiado en Asambleas de Dios con el director y profesor de esa escuela bíblica de asambleas, Fernando Sánchez. Y tengo comunión con los pastores de la fraternidad de aquí de Valencia y ellos me conocen. Y digo todo esto solamente para traer confianza. No diciendo esto que todos estos pastores o directores o el apóstol estén de acuerdo con todo lo que aquí voy a explicar. Somos una iglesia, en la iglesia podemos tener diferentes puntos de vista doctrinales, tenemos una misma fe, una misma base, donde creemos que en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que solamente a través de Cristo somos salvos. Así que estamos de acuerdo, aunque a lo mejor pastores de la denominación que he dicho, pues puede que no estén de acuerdo, pero eso no nos hace estar divididos, sino que nos hace estar simplemente completos. Así que dicho esto, empiezo este estudio. Quiero que tengas tu Biblia ahí a mano porque voy a dar bastantes versículos bíblicos y vamos a comenzar este estudio acerca de la Gran Tribulación para aviso de todo creyente, para que todo el que me esté escuchando pues pueda estar informado acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de los últimos tiempos. Indudablemente, y ya aquí todos los teólogos del mundo entero, hasta gente que no es cristiana de otras religiones diferentes, están afirmando de que nos encontramos en los últimos tiempos. Entonces no voy a entrar ahí porque ya tengo además otros vídeos que podéis ver, las señales del fin, donde podemos ver que sí, que están cumpliéndose todas las señales acerca del fin y que vivimos unos tiempos privilegiados de ver todo lo que Dios va a hacer. Lo que quiero explicar en este vídeo, en esta predicación, en esta enseñanza, es acerca de que la Iglesia de Cristo va a pasar por 3 años y medio en la Gran Tribulación. Para ello no puedo estar con especulaciones, no puedo estar con sentimientos, no puedo estar basándome en lo que yo crea, ni siquiera en lo que hayamos escuchado en otras enseñanzas y que no estemos recordando ningún pasaje bíblico que nos dé esa confirmación, porque se han explicado muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas de nuestros mayores, a los cuales bendecimos, pero pueden ser que sean erróneas en cuanto, por ejemplo, el final de los tiempos. Pensemos que el rapto, la palabra rapto, fue introducida por alguien que no era protestante, por ningún maestro protestante, fue de fuera. Lo que la Biblia habla es de arrebatamiento, son dos conceptos diferentes. Y luego también que acerca de que la Iglesia sería arrebatada antes del rapto, se empezó a enseñar por un predicador, Scofield, en el 1800 y pico, casi 1900. Hasta entonces ni los padres apostólicos, ni profetas, ni pastores, ni predicadores creían esto. Se hablaba acerca de la venida del Señor, de nuestro encuentro con el Señor, de ese arrebatamiento, pero basado en la palabra de Dios. Entonces te pido que vayas conmigo a todos los pasajes bíblicos que vamos a estar dando, porque nuestra base tiene que ser bíblica y tiene que haber una interpretación correcta. Muy bien, pues comenzamos diciendo y enseñando que la tribulación es un periodo de 7 años. Esto lo tenemos en Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Ahí nos va a explicar el profeta Daniel, y hacemos bien en escuchar todas las profecías
que anunciaban todas estas cosas, como Jesús dijo, ya está anunciado por los profetas. Entonces Daniel describe muy bien y perfectamente cómo sería el surgimiento de este último tiempo, del anticristo, de ese imperio y qué es lo que ocurriría. Eso también lo tenéis en los vídeos de señales del fin, así que no hace falta que entre ahí. Solamente ahí ya podéis ver cómo se levantará ese último imperio otra vez, el imperio romano. Así que cuando estamos hablando del imperio romano, no estamos hablando de Roma solo. Observar bien el imperio romano, todo lo que abarcaba. Entonces todos esos países de hoy son los que se están uniendo, y eso hay que tenerlo en cuenta, de que todos estos países de la Comunidad Europea y de Oriente Próximo, de Medio Oriente, se están uniendo todos, y entonces está levantándose ese sistema anticristo. Eso lo podéis ver en los vídeos, no vamos a entrar ahí, y podéis leerlo en Daniel 9:24. Dice además Daniel 9:26 que en este tiempo, en esos 7 años, la semana 70, es lo mismo, 7 años, la semana 70, ahí es donde está explicando de que un príncipe que vendría, hablando del anticristo, y ese pueblo de ese príncipe sería el que destruiría la ciudad santa. Y así fue, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, general del Imperio Romano, entró y destruyó totalmente Jerusalén. Y habla de que ese pueblo se volvería a levantar, y ese pueblo sería el del tiempo final que se levantaría como sistema de anticristo. Entonces, dicho esto, ya empezamos, ¿no? Ya empezamos. Entonces, lo que quiero ahora ya empezar con esto es que tenemos que separar, hay que separar estos 7 años. Y quiero que te quites de la cabeza a lo mejor pues películas o imágenes o cosas que te hayan traído a la mente acerca de los últimos tiempos de apocalípticas, ¿verdad? Donde todo es, o donde lo que nos imaginamos, ¿verdad? Todo es pues muy de ciencia ficción. Es verdad que Daniel habla de 4 bestias, es verdad que Apocalipsis habla de un dragón, pero todo eso son figuras, son todos símbolos porque Juan tenía que explicarlo de alguna forma. Entonces van a ser cosas muy naturales, van a ser cosas tan naturales y tan simples como el tiempo que estamos viviendo ahora confinados en casa por un coronavirus. Simplemente es una plaga y lo estamos viendo en los telediarios tan normal y tan corriente. Ya sé que no es una situación normal, pero sí que estamos viendo que al final se hace como algo natural, ¿no? Es que ha sido porque un murciélago ha contaminado, o sea, son cosas normales. Hay revistas de científicos como muy interesante que explican, ellos han podido comprobar que las 10 plagas de Egipto ocurrieron y dan unas explicaciones científicas y basadas en la arqueología de que verdad ocurrieron, de que todo eso ocurrió, y dan unas explicaciones. Lo que quiero decirte con esto es que tengas en cuenta que son 7 años, que las cosas no pasan así de repente, que no pasa de un día a otro, que no va a aparecer un dragón de repente, que no va a aparecer por allí, no sé, ángeles apareciendo, sino que van a ser cosas naturales como pasó también en Egipto. Y entonces, en esta revista muy interesante puedes ver todas esas plagas de Egipto explicadas. Así que tenemos que dividir la gran tribulación en 7 años. Y en 7 años dan para mucho. Creo que llevamos un mes aquí encerrados en casa y da para mucho este tiempo. Entonces, de la misma manera, estos 7 años van a dar para muchos eventos que están profetizados. Ahora bien, estos eventos hay que separarlos. Hay que explicar que el Apocalipsis, y esto te lo puede decir cualquier teólogo, no está escrito en un orden cronológico necesariamente. La palabra de Dios en Apocalipsis va saltando de un tiempo a otro. Entonces, hay que tener en cuenta esto también para entender el Apocalipsis. De que primero va una cosa, después otra, y que van a haber cosas, como por ejemplo en Apocalipsis 12, que cuenta cosas anteriores. ¿Vale? Entonces, vamos poquito a poco entendiendo la palabra del Señor. Lo importante ahora ver es que la gran tribulación va a ser 7 años y que siempre vamos a encontrar en Daniel, en Joel, en Apocalipsis, en los profetas menores, y en Mateo 24, en Lucas 21, vamos a encontrar referencias acerca de este tiempo
dividido, y Daniel lo divide así también, en diferentes formas. Yo digo 3 años y medio, pero vais a encontrar a veces que en vez de 3 años y medio dice 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. También vais a ver el número 42 meses. 42 meses también son 3 años y medio. Y luego tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Tiempo es un año, tiempo son 2 y mitad de tiempo, medio año. Al final estamos hablando de 3 años y medio. Siempre va a ser lo mismo. Lo que pasa es que cada escritor lo escribe de forma diferente, pero siempre son 3 años y medio. Así que la gran tribulación se divide en 2 partes. 3 años y medio y otros 3 años y medio. Lo cual son las 70 semanas, son los 7 años que están profetizados sobre la tierra, como esta gran tribulación. Ahora bien, tenemos que dividirlo y al dividir encontramos que la palabra de Dios, os lo he escrito aquí para que lo podáis apuntar y lo tengáis claro, podemos encontrar la palabra que tenemos 7 sellos y 7 trompetas en los 3 años y medio primeros. Y después 7 copas de la ira de Dios en los 3 años y medio siguientes. ¿Vale? Entonces, apuntarlo porque esto es importante tenerlo durante toda la lección que vamos a dar. 3 años y medio donde tenemos 7 sellos y 7 trompetas y otros 3 años y medio donde tenemos las 7 copas de la ira de Dios. Lo que ha pasado es que la gente, los estudiosos de la palabra, han mezclado y mucha gente que también pues se pone a leer la palabra lo mezcla todo, es fácil mezclarlo, entonces hay que separarlo. Y para ello tenemos que tener en cuenta a todos los profetas y tener en cuenta lo que Jesús dijo también en Mateo 24 y Lucas 21. Muy bien, entonces continuamos con nuestra lección y lo importante es averiguar por qué vamos a tener esas 7 sellos y 7 trompetas. Entonces, entramos en los 3 años y medio primeros, en la primera parte. Este estudio es acerca de los 3 años y medio, en la primera parte, donde vamos a explicar, vamos a comprobar bíblicamente que la Iglesia va a estar 3 años y medio en la gran tribulación. Entonces, para ello tenemos que ir a la palabra. Voy a dar bastantes versículos bíblicos, así que ves apuntando, toma tu Biblia y vamos a ir leyendo. Yo quiero empezar, primero son los 7 sellos y después las 7 trompetas, pero quiero empezar por el final. Quiero empezar por las 7 trompetas finales. ¿Por qué quiero empezar por eso? Porque el versículo que te voy a dar es fundamental para que luego puedas ponerle aquí una base y a partir de esta base empezar a ya descubrir por ti mismo en todos los profetas, en toda la Biblia, que todo esto es para este tiempo, que la Iglesia va a pasar por esos 3 años y medio. Primera de Corintios 15, del 52 al 53. Primera de Corintios 15, del 52 al 53. Muy bien. Aquí nos da un primer dato importantísimo y fundamental. Dice aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando habla de dormir, quiere decir que muere la persona. Lo que pasa es que uno en el Señor pues no se muere, sino que duerme, que es un tiempo donde simplemente es un sueño que luego se despierta. Pero todos seremos transformados, todos vamos a ser transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora atentos, a la final trompeta. ¿Cuándo va a ser este arrebatamiento? ¿Cuándo vamos a ser transformados? ¿Cuándo vamos a ser llevados por el Señor en un abrir y cerrar de ojos? A la final trompeta. Y repite. Cuando repite, la palabra de Dios siempre cuando te repitas porque te está diciendo, oye, toma atención, escucha, ¿verdad? De cierto os digo. Hay una repetición. Entonces dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Se tiene que tocar una trompeta. Y tiene que ser, ¿qué trompeta? Dice, a la del final. Es decir, que van a haber unas primeras. Si te dice a la del final, es que tiene que haber unas primeras trompetas hasta el final. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, vamos además a dar otro versículo para dar más fidelidad
a lo que estamos leyendo. Con este versículo sobraría, pero bueno, para darte más confianza. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí ya estamos viendo que hay dos versículos que nos hablan acerca de esa trompeta de Dios. Y en ese llamado, en esa llamada que vamos a tener, donde vamos a reunirnos con el Señor, ahí seremos todos congregados, transformados, arrebatados juntamente con todos los que están muertos, ahí en esa primera resurrección, porque hay una primera resurrección y después, al final de Apocalipsis, en el juicio final, ahí habrá una segunda resurrección. Bienaventurados los de la primera resurrección, que somos nosotros. Entonces, esa primera resurrección, Apocalipsis 11, 18, dice también en Romanos 14, del 10 al 12, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Y 2 Corintios 5, 10 también dice lo mismo. Así que ahí podemos comprobar de que primero habrá unas trompetas, habrá que tocar las trompetas, esos ángeles, y que cuando se toquen esas trompetas seremos transformados y lo que acontecerá con nosotros es que iremos a ese tribunal de Cristo. Ese tribunal es para los creyentes, ese tribunal no es para los incrédulos que se quedan todavía en la tierra y que tienen que pasar por ese juicio final. El tribunal de Cristo es solamente no es para declarar si uno va a tener vida eterna o no, porque el que es hijo de Dios ya está en vida eterna, ya está viviendo la vida eterna. Este juicio es para pesar las obras de cada uno. Dice que a cada uno se da su recompensa. Es el tribunal para los galardones. Apocalipsis 11, 18. En los galardones que vienen de parte del Señor para todos aquellos que estamos sirviendo fielmente al Señor. Así que, primer dato, las trompetas, tienen que sonar trompetas. Después, dice Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 4 y 9. Entonces, ese día no nos tiene que sorprender. Entonces, para que no nos pille en sorpresa, porque está diciendo, dice, cuidado, porque ese día vendrá sobre todos, dice, vendrá sobre todos, sobre todos los habitantes, todos. Dice, vendrá como lazo sobre toda la humanidad, todos. Entonces, dice, ten cuidado, porque no te pille en glotonerías, en disfrutes de la vida, olvidándote de Dios y dándole placer a la carne y no al espíritu. Entonces dice que cuidado, que tenemos que tener cuidado sobre esa venida, porque te puede sorprender. Entonces, ¿por qué nos puede sorprender? Porque vendrá como ladrón, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, quiero parar aquí porque los que están en contra de esta enseñanza, pues dicen en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que son contrarios a esta enseñanza acerca de que vamos a pasar media tribulación aquí, dicen, oye, Dios no nos ha puesto para ira, entonces Dios no quiere que pasemos por esta ira. Muy bien, hay que separar también aquí que hay 3 tipos de ira descritos en la palabra. Así que tenemos 3 clases de ira, Apocalipsis 15 y 16, y vamos a ver que está la ira del dragón. El dragón simboliza a Satanás. La ira de las naciones y la ira del Cordero. Entonces, tenemos que ver que hay 3 iras diferentes. Entonces, claro que Dios no nos ha puesto para la ira del Cordero, no nos ha puesto para esa ira que será al final, que después de todo este estudio, la aplicaré un poquito por encima, solamente para que entendamos qué clases de iras hay. Entonces, la ira del dragón. El dragón no se puede irar con el mundano, porque el mundano hace lo que el dragón quiere. El dragón se aira contra los creyentes. La ira de las naciones. Las naciones van a estar influenciadas por el dragón, por Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús, y
esas naciones estarán en contra, como estuvo el Imperio Romano, en contra de los creyentes, de la misma forma. Entonces, claro que Dios no nos ha puesto para la ira del Cordero que va a venir al final. Luego le explicaré en el estudio. Así que no nos sorprenda, porque nos puede sorprender todo este tiempo, porque la mayoría de creyentes no cree que va a pasar por este tiempo de tribulación, y puede que sorprenda. Vale, ¿a quién va a perseguir la bestia? Apocalipsis 13, del 7 al 8. ¿A quién? ¿A quién va a perseguir la bestia? Hay que preguntarse eso, ¿a quién va a perseguir? La bestia, el anticristo, el diablo, no persigue a los suyos, ya son suyos, no los persigue. De hecho, les traerá un tiempo de paz y seguridad, lo dijo Jesús, un tiempo de paz y seguridad. Entonces, en ese tiempo, cuando nadie espere, ahí es cuando vendrá el arrebatamiento. Pero esa paz y seguridad será una paz y seguridad mundanas, que el diablo habrá dado sobre toda la gente del mundo. Pero dice que él hará guerra, dice, y se le permitió, Apocalipsis 13, 7, 8 estoy leyendo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ahora te va a explicar quiénes lo adoraron. A este Satanás, a este dragón. Dice, los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que va a haber alguien que está escrito en el libro del Cordero, que ya está escrito, que ya está ahí destinado, ya está teniendo su vida eterna, pero que es santo y que va a ser pasado por esa ira del dragón. Tengo que decir que es lo que he dicho, que va a ser algo muy natural. Van a ser simplemente leyes que van a estar surgiendo, naturales, porque al final van a ser cosas muy normales, como por ejemplo que el dinero pues sea quitado. Hoy ya estamos viendo ya que el dinero quiere ser quitado por las naciones, por los bancos, y quieren que todos nos movamos a través online y que hagamos todos nuestros ingresos y transacciones, las hagamos por internet. Cada vez están diciendo que van a quitar más y más personal de los bancos y todo va a ser pues vía telemática, vía internet, y ya no vamos a tener el contacto ese de la moneda y de los billetes. Todo eso va a pasar y está pasando. Ya están habiendo anuncios de que quieren quitar el dinero. Entonces, ¿por qué? Porque son cosas naturales, porque te lo pueden robar, porque el dinero, la moneda es metal y al final puede tener cualquier virus, cualquier bacteria puede tener y podemos ser contagiados. Y al final van a decir, oye, lo mejor es tener un código, tener un número donde tú con ese número bancario tú te puedas mover. Entendemos cómo van a ser las cosas, van a ser algo muy naturales. Entonces dice que ¿a quién va a perseguir? A los santos. Y luego, ¿quiénes son los santos? Hechos 9, 13 y 32. Tenéis muchos más versículos. Te he puesto estos dos. Hechos 9, 13 y 32. Ahí está diciéndote la palabra del Señor que nosotros somos los santos. Son dos ejemplos para que entiendas que cuando habla de santos, habla de la iglesia. Muy bien, entonces esto está también ratificado por Jesucristo en Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí ya vemos la palabra tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto pasó con el Imperio Romano, que persiguió a los creyentes. Fueron asesinados miles y miles por los césares romanos. Los mismos judíos denunciaban a los creyentes, esto es impresionante, se entregaban, gente vecinos se entregaban a los otros, esto también está en la palabra del Señor, que serán denunciados entre unos y otros, y que seréis aborrecidos. El aborrecimiento existe. Hoy en día tenemos persecuciones también en países como la India, donde muchos cristianos son torturados y quemados. Entonces, no estamos exentos. El cristiano se le ha enseñado, sobre todo en los países donde hay una permisividad y donde se vive con mucha paz, gracias a Dios, pues no estamos preparados para esto. Pero si preguntásemos a muchos hermanos actualmente cómo lo están pasando en algunos países, pues nos daríamos cuenta de que, aunque tú eres cristiano, puedes pasar persecución. Entonces, se está mal enseñando. Y sobre todo hay una falsa enseñanza, una falsa doctrina hoy en día,
que están enseñando que al cristiano todo le va a ir bien, que no va a tener ningún problema, que va a ser prosperado, pero vemos los ejemplos bíblicos de que la primitiva iglesia fue muy perseguida. Todos los discípulos murieron excepto Juan, fueron perseguidos, aserrados, crucificados, fueron maltratados, los creyentes fueron maltratados. Hoy en día hay mucho maltrato a los creyentes en muchos sitios, podéis mirar en YouTube y vais a ver toda la persecución que hay sobre mucha gente creyente. Entonces, de la misma manera, esta bestia, este anticristo, también va a perseguir a la iglesia. Y también, tengo que volver a repetir, no va a ser en todos los sitios igual. Habrán zonas donde tendrá más actuación, donde tendrá más dominio, donde tendrá más poder que en otras. Muy bien, seguimos. Otra referencia más, somos escogidos en medio de un peligro. Va a venir ese peligro, va a venir esa tribulación, y dice la palabra, dice el Señor Jesús avisando en Mateo 24, 22 y Marcos 13, 20, dice, si aquellos días, o sea, dice, la tribulación como nunca antes ha habido sobre la tierra, dice, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Nosotros somos los escogidos, como dice Efesios 1, 4 y Colosenses 3, 12. Luego lo siguiente es que tenemos también que verlo. Hay que ver al anticristo sentándose en ese templo que se tiene que levantar, como ya anuncia Daniel. Y en Daniel 9:27 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. En Daniel 9:27, y esto lo está diciendo Jesús, en Mateo 25:15. Estar apuntando todos estos versículos y estudiarlos y meditarlos en el Señor. ¿Y dónde se sentará? Se sentará en el templo, porque tiene que sentarse en un sitio para que sea la abominación desoladora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Porque no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿veis? Ahí se tiene que manifestar el anticristo antes, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Se va a reconstruir el templo, como dice la palabra, en tiempos angustiosos, y cuando Él se siente, nosotros lo vamos a estar viendo. Muy bien. Los santos vamos a hacer guerra contra ellos, estaremos en contra del anticristo, nosotros vamos a conocerlo. Y Apocalipsis 7, del 9 hasta el 14, ahí vamos a ver cómo ya hay muchos de estos que está diciendo Apocalipsis 13, de que los que no la adoren pues van a ser muertos, muchos de esos van a morir, muchos mártires, otros, como estoy diciendo, no. Entonces, por eso esta enseñanza, para advertirte, para que estés firme. Apocalipsis 7, del 9 al 14, ahí está hablando de una multitud vestida de ropas blancas. Y cuando le preguntan, ¿esta multitud quiénes son? ¿Estos creyentes quiénes son? Todos estos creyentes, porque son creyentes que están delante del Señor, en el trono de Dios. Dice, son los que han salido, dice el 14, son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que todos estos versículos nos confirman de que vamos a pasar por esos 3 años y medio. Entonces, y que ese arrebatamiento no ocurrirá hasta la última trompeta, hasta la final trompeta. Por eso lo que quiero es animarte y darte fuerzas y orar por ti en el nombre de Jesús, para que no seas un creyente débil y confiado y descuidado, sino que seas un creyente, como dice el apóstol Pablo, estad firmes, velar en todo tiempo. Las cosas se van a volver a repetir. Eclesiastés 3:15, apúntatelo porque es bien interesante y me gustaría que además pudieses ver todas las versiones, porque es bien interesante este versículo. Lo que ahora existe, dice la palabra, ya existía. Y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que fijarnos en lo que ya ocurrió, en lo que ya pasó, porque todo lo que pasó son imágenes, son símbolos,
donde Dios está diciendo, mira lo que va a pasar. Por ejemplo, Abraham cuando va a sacrificar a Isaac y encuentra un cordero en las zarzas. ¿Qué está diciéndote ahí? Lo que te está haciendo es una visión de lo que pasaría miles de años después, donde el cordero inmolado, Jesucristo, sí que fue sacrificado por el Padre. ¿Por qué? Para limpiarnos de todo pecado. Entonces, vemos una imagen. Esas son imágenes. Entonces, ahora vamos a ver las dos imágenes diferentes que nos habla la palabra de Dios. Jesús dijo que sería como los tiempos de Noé. ¿Vale? Entonces, ahí vemos que la palabra del Señor Jesús ya nos dice como los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Se daban en casamientos, es decir, se divorciaban, se casaban, adulterio, fornicaciones, hechicerías, brujerías, paganismo total. Eso es lo que está aconteciendo, que estamos viendo, que está pasando, ya que estamos llegando a ese nivel. Entonces dice Mateo 24:37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Muy bien, ¿qué pasó con Noé? Lee esta historia ahí en Génesis. Busca la historia de Noé y léela, por favor. Entonces, los que creen que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, ellos están diciendo en Apocalipsis 3:10, ¿verdad?, de que seremos guardados. Muy bien, claro, amén, seremos guardados. Pero seremos guardados igual que Noé. Porque Noé dice que es igual que los tiempos de Noé. Dios va a hacer unas pruebas sobre la tierra, Dios va a traer su ira sobre la tierra, igual que en los tiempos de Noé. Lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no será con inundación de agua, dice, ya no inundaré más la tierra con agua, sino que será con fuego. Entonces, lo que viene en el Apocalipsis, si nos damos cuenta, es mucho fuego. Si empiezas a leerlo un poquito, te vas a dar cuenta que estrellas que caen, que bolas de fuego, etc. Entonces, el mundo va a ser destruido por fuego. Pero en medio de todo eso, Dios no quitó a Noé y se lo llevó, no lo raptó, ¿vale? No lo arrebató, no desapareció, sino que mientras el mundo estaba siendo anegado por las aguas, y cuando hablamos de aguas, siempre que la Biblia te habla de aguas, te habla de prueba. Entonces, ¿cómo estaba el mundo? En una gran prueba mundial. ¿Y Noé dónde estaba? ¿Guardado dónde? En el arca. Pero Noé no fue quitado de la tierra, fue guardado en medio de la prueba. Una primera imagen. Una segunda imagen te voy a dar aún más visual, aún más visual. Éxodo, capítulo 7, y bueno, puedes leer el capítulo 7, el 8, el 9, el 10, puedes leerlo, porque ahí vas a estar viendo cómo Dios sacó a su pueblo, y esto es una imagen de cómo nos va a sacar a nosotros también, cómo sacó a su pueblo de Egipto, que simboliza Egipto, el mundo. El 7 dice el 3 y el 4, pero luego quiero que leas tú los siguientes capítulos para que puedas comprobarlo todo, las plagas que vienen sobre Egipto. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Faraón es un símbolo del diablo, un símbolo de Satanás, una imagen de él, un referente. Dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Claro, es que está en contra Faraón de los creyentes. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Así que primero vienen unos juicios de Dios sobre la tierra, igual que vino sobre Egipto, donde el pueblo de Dios fue guardado, como dice Apocalipsis 3:10. Igual que Noé fue guardado, igual que Moisés y todo el pueblo fue guardado porque obedecieron al Señor. Atención a eso, que aunque eran pueblo de Dios, tuvieron que obedecer al Señor. Y esto es un dato importante que después vamos a meditar en este punto. Entonces, aquí vemos ya imágenes. Vemos imágenes de cómo Dios va a estar guardándonos en medio de las pruebas, y como pasó en aquel tiempo, pasará igual. Muy bien, pues después vamos a tocar esos puntos de las plagas, en las trompetas, porque primero vienen los sellos. Entonces vamos primero a los sellos. Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a Apocalipsis, versículos del 1 al 8. Ahí vamos a empezar a ver ya los 7 sellos. Vamos a averiguar estos 7 sellos, porque ya hemos leído de que todas las pruebas, de que al final de la trompeta es cuando nos vamos
y tienen que acontecer cosas. El anticristo se tiene que manifestar, tenemos que ver sentado en el templo. Y hasta que esa última trompeta suena, todas estas cosas son anteriores. Lo que quiere decir que vamos a estar aquí presentes en estos 7 sellos, en estas 7 trompetas, y hay que estar precavidos para que no nos pille, no nos sorprenda, como dice la palabra, que no te sorprenda. Muy bien. Apocalipsis 16, del 1 al 8, ahí salen 4 primeros sellos ya, 4 sellos primeros, ¿vale? Y son los 4 jinetes del Apocalipsis que ya podéis ver en los vídeos de señales del fin que ya tenéis aquí en mi canal. Muy bien, será el sistema del anticristo, la guerra, el hambre y las plagas. Ya estamos viendo cómo hay un principio de dolores que está ocurriendo con todas estas plagas que están ocurriendo, terremotos. He escuchado, no me acuerdo en qué lugar del mundo, pero salió en las noticias, mi esposa me lo estaba diciendo, mira qué noticia, un terremoto de los más grandes que ha habido, que se registran en toda la humanidad, y ha pasado hace poco. Entonces tú te has dado cuenta que tú a lo mejor no has sentido nada, pero ese terremoto ha pasado allí. Entonces estas cosas van a pasar así, naturales, son cosas naturales, que a lo mejor van a estar pasando en una zona y en tu zona no. No quiere decir que ya no estemos en esos 7 sellos. Quiere decir que ha empezado un principio de dolores y no tiene que ser en tu punto donde tú estás. Porque hay mucha gente que dice, oye, yo estoy viendo que no pasa nada aquí en mi tierra. Muy bien, por ejemplo, hasta tu tierra ha llegado a lo mejor el coronavirus. A otros no les ha llegado tanto el coronavirus. Hay zonas en África donde no hay gente infectada, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que no todas estas plagas van a afectar en todo el mundo globalmente. Tenemos que estudiar bien la palabra para entender esto. Porque vemos, como en Egipto, lo mismo, que dice, y todo ganado, ¿verdad?, será eliminado. Pero sin embargo, Israel después se llevó su ganado. ¿Vale? Entonces, hay acontecimientos que no pasan en todo lugar, en todo momento. Es para que tú lo vayas entendiendo poco a poco, ¿vale? Vamos. Apocalipsis 6, del 9 al 11, ahí se abre el 5.º sello, porque ya se han abierto los 4 anteriores, se abre el 5.º, y en resumen, nos habla de la persecución de los creyentes, y algunos, como hemos visto, morirán en la fe, morirán por su fe, van a morir mucha gente, como ya están muriendo, es que ya están muriendo gente, cristianos, ya están muriendo hermanos nuestros. Entonces, muchos de estos van a ser perseguidos, va a venir una persecución, unos van a sentir un nivel mayor de persecución, otros menores, según en qué situación, en qué lugar te encuentres, pero va a haber una persecución, vas a notar un nivel de persecución. Entonces, por eso te estoy diciendo que hay que prepararse. Y estos van a morir, y muchos que mueren, dicen, ¿quiénes son estos? Los que salieron de la gran tribulación, es decir, que van a salir muchos muertos de esa gran tribulación. Seguimos, Apocalipsis 6, del 9 al 17. Se abre el 6.º sello, y este 6.º sello es un terremoto que provoca crisis y caos, y también van a haber fenómenos astronómicos. En ese tiempo se van a sellar a los 144.000 judíos. ¿Por qué sé que son judíos? Porque Apocalipsis 7 dice que son de las tribus de Israel. Entonces, los testigos de Jehová, que ellos dicen que afirman que son los judíos, yo siempre se lo digo, ¿eres judío? No, no soy judío, pues no eres de los 144.000. ¿Por qué? Apocalipsis 7 dice que solamente son de la tribu de Israel. Así que este 6.º sello, seguimos aquí en la tierra, los que habremos quedado, ¿verdad?, los que no hayamos muerto, habrán unos que morirán, que habrán salido de la gran tribulación, serán mártires, perseguidos, como están habiendo hoy muchos mártires, me repito para que te quede bien claro todo. Y los que queden aquí, los que quedemos, pues vamos a ver, en primer lugar, en este 6.º sello, un terremoto. Yo creo, y esto lo creo yo, ¿vale? Entonces, esto es algo que puede que Dios me lo haya dado a mí y te lo comparto. Creo que ese terremoto va a ocurrir en Estados Unidos. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué crees que va a ser en Estados Unidos? Muy bien, tengo 2 puntos para creer esto. Creo que va a ser en Estados Unidos porque, como bien te he explicado, el Imperio Romano, ¿vale?, que abarca Europa y Medio Oriente, que se están uniendo en acuerdos, ellos tienen que tomar el poder mundial. Tienen que tomar esos reinos, tienen que tomar otra vez el poder mundial. Y esos reinos gobernados por el anticristo en este imperio como lo gobernaba el César romano, de la misma forma. Entonces, para eso, la potencia económica de Estados Unidos tiene que caer.
la potencia de este nuevo imperio romano resucitado tiene que levantarse. Así que Estados Unidos tiene que caer porque es una gran potencia mundial y tienen que entrar en un caos para que ellos no puedan ser adversarios, ni enemigos, ni contrarios de este imperio. Así que un imperio tiene que dejar paso a otro. El imperio americano tiene que caer. ¿Y cómo puede caer? Pues con este terremoto que creo que ocurrirá en Estados Unidos en poco tiempo, en el tiempo que Dios quiera, ¿vale? El segundo punto es que Jerusalén tiene que ser rodeada de enemigos. Esto lo dice el Señor Jesús, y así tiene que pasar. En esa gran tribulación, Jerusalén será rodeada. Ahora mismo, el aliado más fuerte de los israelitas es Estados Unidos. ¿Cómo van a rodearla si Estados Unidos, que es una potencia nuclear de armamento tremenda, van a poder rodearla si están asociados con América y América los protege? Pues ¿qué va a hacer el Señor? Pienso yo que este terremoto va a quitar de en medio a los Estados Unidos. No quitarla de en medio, a ver si me explico bien, totalmente. Creo que va a haber un terremoto y lo que van a entrar es una crisis financiera. Tú imagínate ese terremoto que será de los más fuertes que se hayan visto en toda la Tierra, pues piensa en todas las centrales nucleares que hay en Estados Unidos. Esto lo estoy pensando yo, que tampoco soy científico, ¿sabes? Ni nadie muy entendido, pero piensa lo que puede ocurrir. Puedes ver un documental en YouTube acerca de qué pasaría si las centrales nucleares fuesen solamente abandonadas, no destruidas solo, como la de Chernobyl, ¿vale? O sea, solamente abandonadas, ¿vale? Lo que ocurriría en la Tierra. Bueno, hay unas proporciones de cataclismos impresionantes que provocarían solamente el abandono, el cuidado, el mantenimiento de una central nuclear. Es impresionante, míralo en internet. Entonces lo que va a ocurrir, si estoy en lo cierto, es que esas centrales, pues claro, pues explotarán también, lo cual va a dirigir hacia Estados Unidos y por ende a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, con esa polución, esa peste destructora, ¿verdad?, que ocurrirá sobre toda América. Vuelvo a repetir. Esto es el mar que va a estar inundando el mundo. Creyente, ten confianza, ¿vale? Porque vamos a ver versículos que te van a dar confianza en medio de este caos que van a ver, ¿vale? Apocalipsis 8, del 1 al 5. Se abre el séptimo sello y ahí hay silencio en el cielo. Ahí son las oraciones de los santos oídas. Ahí los santos están clamando. Hay truenos y voces y relámpagos y otro terremoto, ¿vale? Entonces, y se le dan 7 trompetas a los ángeles. Entonces, este séptimo sello da continuidad a las 7 trompetas, da acceso, abre las 7 trompetas. Muy bien, entonces entramos en las 7 trompetas de estos 3 años y medio que van a acontecer. Apocalipsis 8, versículo 7. Aquí vamos a ver la primera trompeta. Mirad, lo que os decía, ¿vale? Lo que os decía a los creyentes, a todos los que tienen a Cristo como su Señor, para que tengas confianza. Justamente las trompetas están identificadas con las plagas de Egipto. Puedes entender en las trompetas las mismas plagas de Egipto. Las mismas cosas se repiten, ¿te das cuenta? Vas a darte cuenta. Apocalipsis 8, 7, la primera trompeta. Es granizo y fuego mezclados con sangre. Eso lo encontramos en la primera plaga, en Éxodo 7, 20. Granizo, fuego. Y en el 9, 23 dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde, en esa primera trompeta. Pero mira, date cuenta y quédate con esto. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Luego vas a ver, más adelante, que siguen habiendo árboles y siguen habiendo hierba. Es por eso, porque te vuelvo a repetir, no creas que todo acontece en el mundo igual. La prueba es para todo el mundo entero, pero no en todos los sitios van a haber los mismos niveles. Por eso dice tercera parte, para que entiendas de que no todo, ¿vale? Porque todo será destruido en la ira del Señor. Entonces, aquí lo que está viendo es una destrucción por escaladas. Y aquí vemos reflejado en Éxodo esta primera trompeta. Después vemos en Apocalipsis 8, versículos del 8 al 9, una gran montaña ardiendo en fuego es precipitada en el mar.
Y aquí vemos cómo es, ahora lo que es afectado es el mar, pero no todos los mares y todos los océanos, sino partes. ¿Ves? Tercera parte del mar se convirtió en sangre. Tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar se mueren, toda esa tercera parte, pero siguen quedando algunos. Tercera parte de las naves es destruida. Entonces, este es un ataque sobre el mar. Y esto lo podemos también encontrar en Éxodo 7:20, donde se convierte en sangre el río y claro, pues los peces pues mueren a causa de esta contaminación que va a venir sobre el mar por esa gran montaña que explotará, algo ocurrirá, no sé si una central nuclear explotará y entonces pues esa tierra pues será destruida y caerá en el mar y habrá una contaminación en el agua. Simplemente veis cómo son cosas naturales dentro de la comprensión que podamos tener, ¿vale? Apocalipsis 8:10 al 11, la tercera trompeta. Cae del cielo una gran estrella. Esto puede ser un meteorito, un cometa, un asteroide, como el que va a pasar el 29 de abril cerca de la Tierra, que algunos aseguran que puede afectar o no puede afectar a la Tierra, pero puede ser esta estrella que vuelva. Los científicos siguen diciendo y afirman que cada vez los asteroides pasan más cerca de la Tierra. Puedes también leerlo. Dice, cae del cielo esta estrella ardiendo como una antorcha y cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí ya están entrando los ríos. Antes eran los mares, ahora ya entran los ríos. Tercera parte de las aguas se convierte en ajenjo, en veneno, y muchos hombres mueren a causa de estas aguas. ¿Entiendes? Muchos hombres, no todos, muchos hombres, porque se hicieron amargas. Y Éxodo 8:14, ahí podéis ver que la tierra también se corrompió por algo que cayó en la tierra. Dice Éxodo 8:14. Las ranas, dice la palabra, que corrompieron la tierra de Egipto. Entonces, estamos viendo cómo las plagas de Egipto también se corresponden con estas. ¿Vale? Entonces, seguimos. Apocalipsis 8:12, la cuarta trompeta. Herida las terceras partes del sol, el sol va a ser herido, la tercera parte, no totalmente. Esto va a provocar, no una total oscuridad, pero sí una oscuridad tremenda. La luna y las estrellas también van a ser oscurecidas, entonces va a provocar una oscuridad. La tercera parte de la tierra, de día y de noche, andará en oscuridad, es decir, va a bajar un montón el nivel del sol, lo cual va a provocar que si baja ese nivel del sol, pues van a venir unas heladas tremendas, el clima va a cambiar muchísimo, la luna tiene mucho que ver con las mareas que tenemos en el mar, así que imaginaros, ¿verdad? Yo no soy científico, yo solamente puedo estudiar un poquito y tú también puedes hacerlo y ver todas las cosas que pueden acontecer si el sol empieza a disminuir, si las estrellas empiezan a disminuir y si la luna, que afecta a las mareas, la cual afecta a toda la Tierra también esas mareas, son tocadas, pues lo que va a ocurrir, una oscuridad tremenda. Entonces, en Éxodo 9:21, ¿qué plaga es? La plaga de las tinieblas. ¿Te das cuenta? Apocalipsis, vamos a por la quinta trompeta. Apocalipsis 9, del 1 al 12. Cae una estrella que abre el pozo del abismo. Hay un abismo que podéis ver en otros estudios donde se habla de que en las profundidades de la Tierra, gente como investigadores como Jacques Cousteau encontró que con micrófonos muy preparados, encontró que escuchó unos gritos y hay otros testimonios de esto, de ese abismo que hay dentro de la Tierra. Eso podéis verlo en otros vídeos. Dará humo que provocará más oscuridad, del humo saldrán langostas y dice, no dañen a nada verde. A nada verde. A árboles ni hierba. Es decir, te das cuenta de que en los primeros sellos, las primeras trompetas estábamos viendo como hierba y verde iban a ser destruidos, pero te estaba diciendo, pero no todo. Entonces, estamos viendo cómo solamente va a ser sobre una parte y dice, y solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Te das cuenta cómo aquí hay gente que tiene sello de Dios en sus frentes? Y dice, y solamente durante 5 meses hará daño estas langostas. Y estas langostas, ¿dónde las encontramos? En Éxodo 8:24. La tierra, dice, fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Y Éxodo 9:8, hollín de un horno produjo úlcera. Éxodo 10, Éxodo 8 y Éxodo 9. Ahí podemos ver langostas, insectos y ese horno que va a producir, que produjo úlceras y que volverá a producir.
Muy bien, vamos a por la sexta trompeta, ya queda poco. Apocalipsis 9, del 13 al 21. 4 ángeles salen y matan a la tercera parte de los humanos que quedan. Aún así, dice que no van a dejar de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Aún así, después de todo esto, la gente va a seguir adorando imágenes. Es decir, que van a haber iglesias, que van a haber templos donde la gente va a seguir adorando. Y donde van a haber, además de iglesias y templos, porque hay otras cosas que se adoran. Por ejemplo, hay gente que adora el fútbol y van a ir al templo del fútbol a adorar a su dios fútbol. Mujeres que van a estar adorando, pues no sé, pues pase de moda donde el cuerpo es exhibido y donde el cuerpo, hay un culto al cuerpo, el culturismo, donde también es un templo a ese dios del culto al cuerpo. Hay diferentes cultos, no solamente el adorar imágenes, sino que hay otros cultos. Y dice que no se arrepentirán tampoco de sus homicidios, asesinatos, hechicerías. Hechicerías son dos cosas, tanto la brujería y la adivinación, que hoy en día estamos viendo como en televisión salen brujos, adivinos y toda esa clase, y la gente los sigue. Hay gente que dice que es creyente en Dios y escucha a estos mentirosos del diablo. Y hechicería también, en otro término, también significa drogas, ¿vale? Lo mismo, la palabra para drogas también parte de ahí, de los hechizos. Y habrá gente que se seguirá tomando drogas. Dice, ni de su fornicación, ni de sus robos. Y ahí vemos como todos esos mueren, y ahí vemos esa plaga identificada en Éxodo 12, 29. La muerte de los primogénitos de Egipto. Estamos viendo las mismas cosas. Muy bien, pues ahora quiero entrar en la séptima trompeta, pero antes de entrar en la séptima trompeta, que es bien interesante, bueno, si queréis la podemos tocar para que te quede esta lección de la séptima trompeta, te quede bien clara. La séptima trompeta la encontramos en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Apocalipsis 11, del 15 al 19. El séptimo ángel toca la trompeta, hay grandes voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Fíjate que aquí no está diciendo que la iglesia estaba ahí en el cielo aún, sino que está diciendo que los ángeles, que los ancianos se postran, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo, ahora sí, está tocando la séptima trompeta, dice: ahora, el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Muy bien, aquí es donde vemos que Dios va a dar ese juicio, ese tribunal de Cristo, que dice Romanos 14, donde cada uno recibirá su galardón. Sea bueno, sea malo, dice la palabra de Dios, también en 2 Corintios 5:10. Entonces, ahí en esta séptima trompeta, a la final trompeta es cuando viene el Señor. Muy bien, pues antes de entrar en algo que va a pasar ahí en la séptima trompeta, ya acabado todo este tiempo, a partir de ahí ya es cuando viene la ira del Señor sobre la tierra. La iglesia ya ha sido arrebatada, ya ha sido quitada de en medio de todo eso que va a venir. Quiero, con Éxodo, con las plagas de Éxodo, quiero darte confianza y fe antes de entrar en una segunda parte de este estudio, que creo que es interesante y que si quisieras pues ya podrías cerrarlo con esto que voy a hablar de Éxodo. Pero después voy a dar un detalle muy importante también, una revelación que el Señor me daba, pero que es complementaria, pero es para todos aquellos que les gusta mucho la palabra. Pero quiero cerrar esta primera parte diciéndote en Éxodo 8 ciertos puntos de la palabra, de Éxodo, de las plagas, para que la tengamos en cuenta en estos tiempos. Éxodo 8, 22, 23. Dios está anunciando y dice: mas en aquel día yo pondré aparte a la tierra de Gosén, la tierra de los hebreos, la tierra del Señor. Yo pondré aparte, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, para que no haya allí plagas,
a fin de que sepas que yo el Señor estoy en medio de la tierra, y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Habrá una distinción. Entonces, ten fe, ten confianza que en medio de la hecatombe, de este mar de prueba, Dios va a hacer una distinción entre su pueblo y el pueblo del mundo, y el pueblo de Egipto. Va a haber una distinción, va a haber una separación, va a haber un guardado de Dios, donde Dios va a mandar sus ángeles, donde tú no vas a estar nunca solo, dice la palabra del Señor. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te voy a librar, te voy a guardar. El Señor nos está guardando, te cuida, te ama. Dios, eres la persona más amada que de este mundo. El amor de Dios es impresionante. Y dice, Éxodo 9:6, dice, cuando están pereciendo todos los ganados, todas las vacas, las ovejas, toda la producción está muriendo, y dice, y perecerán todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los hijos de Israel ni un solo animal murió. Pero mira lo que dice el 19, ahora pues, manda poner a salvo tus ganados. Esto ha pasado hoy en día, de que Dios ha enviado esta plaga, ha permitido la plaga esta de este virus, este primer dolor que ha venido, y muchos se han jactado, muchos se han reído y han dicho, a mí no me pasa nada, y han sido infectados. Y la gente se pregunta, oye, ¿por qué? ¿Y este es pastor y este tal? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que te metas en tu casa, de que va a venir una plaga, pero que te guardes. Y aquí te está diciendo también que ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no se ha traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. La prueba viene, pero Dios te está diciendo que tengas un poquito de sabiduría y de que te guardes y de que te cuides, de que defiendas tu cuerpo, de que tu sistema inmunológico lo trates bien, de que tomes vitamina, fruta, de que comas bien, de que no te pases, de que cuides tu cuerpo, de que cuides tus cosas, de que estés atento. Muy bien, Éxodo 10:23 dice que en las tinieblas no se veían unos a otros y nadie se levantó de su lugar por 3 días. Hubo tinieblas. Como van a pasar en las trompetas que hemos hablado. Dice, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. ¿Te das cuenta? Va a haber oscuridad, pero en ti va a haber luz. Éxodo 12:23. Pues el Señor pasará por herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel, ve lo de quedarse en casa, resguardados por la sangre del cordero. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre a vuestras casas para heriros. Así que estos tiempos de tribulación no es para orar, para decir, Señor, que no vengan los virus, no vengan las plagas, no vengan los terremotos. Es como si Moisés y el pueblo de Dios se hubiesen puesto a orar, Señor, no envíes la plaga de las ranas. Lo que tuvieron que hacer es meterse en sus casas, cubrirse con la sangre, que es lo que tenemos que hacer nosotros, cubrirnos con la sangre de Cristo y permanecer seguros y confiados, guardándonos y santificándonos. Lucas 21:18, y aquí está hablando de estos postreros tiempos, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Así que como dijo el Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Es decir, que está dando por hecho de que puede haber un momento donde al final pues podamos ser asesinados como mártires, como otros hermanos nuestros, antecesores nuestros han muerto. Entonces puede pasar eso, puede pasar. Dice, no temáis, no hay que tener miedo de eso. No tengas ningún temor, no tengas ningún miedo. Cualquier miedo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, sale fuera de todo creyente que me está viendo ahora. Toma valentía, esfuérzate y sé muy valiente como aquel Josué, sé muy valiente, ¿vale? Y esfuérzate para obedecer al Señor. Medita en el Señor de día y de noche. Guárdate en el Señor, santifícate y guárdate, y ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. No tengas ningún miedo. Muy bien, quiero entrar en algo, en esta segunda parte de este estudio, quiero entrar de que hay un misterio de Dios. Hay un misterio tremendo del Señor, en el cual os quiero llevar para que lo veamos aquí, donde vamos a estar viendo el misterio de Dios revelado, un misterio de Dios que es para este tiempo. Dejadme que ordene un poquito todos estos papeles que tengo. Muy bien, aquí los tengo ya. En ese tiempo volvemos a los 3 años y medio, ¿vale? Si quieres, o sea, ya el tiempo de explicar que vamos a estar en esa primera gran tribulación, 3 años y medio, ese tiempo ya está explicado. Ahora esto es meternos dentro, en algo más profundo, y es un misterio de Dios que quiero hablarlo porque es parte, y como tenemos
tiempo ahora mismo, ¿verdad? En este tiempo que estamos aquí en casa, entonces podemos seguir estudiando la palabra con tranquilidad y con mucha bendición. Pues dentro de ese tiempo hay un misterio que va a ocurrir y que quiero explicarte. Y dice, Romanos 11, de 25 al 31, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Los gentiles somos los que no somos de Israel, los judíos. Entonces, ha habido un endurecimiento parcial, es decir, que después de ese endurecimiento parcial tiene que haber pues un reblandecimiento donde ellos van a través de ese ablandamiento, ¿verdad? Eso que va a pasar, donde ellos van a poder aceptar a Cristo como Señor. Entonces, este es el misterio. Entonces, estamos en esos 3 años y medio, ¿vale? Entonces, dice Apocalipsis 10:7, antes de que toque la trompeta, justamente antes, ¿vale? Antes de que toque la trompeta, la séptima, con la cual nos vamos, Apocalipsis 10:7 dice el misterio de Dios. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo ángel con la séptima trompeta, ¿vale? Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará. Se cumplirá, se acabará. Consumir es eso, acabado, ya está, hecho. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se refiere a Daniel. Estudia a Daniel para eso. El misterio de Dios se consumará. ¿Y cuál es el misterio este de Dios? Pues ese misterio tenemos que irnos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a la palabra de Dios a leerlo. Es mejor leerlo en la palabra del Señor. Acompáñame a Efesios capítulo 3. Ten en cuenta que vamos a tocar Efesios 3 y Apocalipsis 11:4. Ten esos ahí preparados. Ahí nos va a hablar de la dispensación. Cuando hablamos de dispensación es el tiempo donde Dios donde Dios está preparando todos los tiempos, donde la dispensación, el cumplimiento de los tiempos. ¿Vale? Efesios capítulo 3, lo tenéis, del 1 al 11. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, está hablando de nosotros, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, le fue declarado un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí hay un misterio que tenemos que desvelar para este tiempo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Así que aquí está desvelado este misterio acerca de los gentiles y de los judíos, de que somos herederos, copartícipes y que Dios va a hacer, como dice su palabra, de 2 pueblos va a hacer uno solo, va a hacer un pueblo. El misterio que está hablando aquí Efesios capítulo 3 es la unión de Israel con la Iglesia, la unión de los creyentes judíos que van a aceptar al Mesías, a Jesucristo como Mesías, aquí va a acontecer. Entonces esto es algo que es pues una interpretación, como digo, pues algo personal. Entonces, este misterio de Dios que se va a consumar, creo que es el que nos dice en Apocalipsis 11:4. Y ahí estudia un poquito Apocalipsis 11:4 porque habla de 2 testigos. Esto está ocurriendo en los 3 años y medio. En esos 3 años y medio donde hay una prueba muy grande y que creo que el misterio de Dios se va a consumar, como dice Apocalipsis 10:7, que en este tiempo el misterio de Dios se va a consumir, se va a hacer. Y ahí Apocalipsis 11:4 dice que estos son 2 testigos, van a haber 2 testigos, dice, para predicar la palabra. En medio del tiempo de tribulación van a haber 2 testigos. Dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Vale, mucho se ha especulado con eso y se decían que era Elías y Moisés que tenían que volver y que tenían que ser estos testigos por las pruebas que ahí en Apocalipsis podemos ver, donde podían parar lo de los tiempos, el agua y todo esto, ¿no? Las plagas. Entonces,
Sí, es un referente de ellos. Pero yo creo, eso es algo que yo estaba recibiendo acerca de Efesios 3, este misterio, que creo que Dios me lo estaba revelando, y que representa a Israel y a la Iglesia. La unión donde Israel e Iglesia forman un solo cuerpo, como está diciendo aquí Efesios capítulo 3, que van a ser todos copartícipes, coherederos de dos pueblos, va a ser uno su pueblo, y que va a venir ese emblandecimiento donde ya no van a estar endurecidos y donde van a aceptar a Jesucristo como Mesías. Muy bien, las dos referencias que toma, dice así la palabra, que son dos olivos, ¿lo veis? Os he dibujado ahí, os he puesto ahí dos iconos, con dos olivos y dos candeleros, ¿vale? Dos candeleros, y ahí está diciendo en Apocalipsis 11 que serán dos olivos y dos candeleros que están delante de Dios. Muy bien, siempre empezamos por el olivo. El olivo, esos dos olivos, siempre representa al pueblo judío. De hecho, la menorá judía está construida con ramas de olivo. Es un símbolo el olivo de Israel. Esto es fácil de saber. Luego también en Romanos 11:7 podéis ver que se compara a Israel con un olivo, para daros que en la palabra de Dios lo declara. Romanos 11:17. Entonces, el olivo representa a Israel y después el candelero es un símbolo total de la Iglesia. Apocalipsis 1:20. Está hablando, dice, vi los 7 candeleros, dice, y los 7 candeleros son la Iglesia de Cristo, son las 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Además, la palabra de Dios, he descubierto algo, se lo decía a un profesor de teología, digo, mira, ¿te has dado cuenta de esto? Por toda la Biblia aparecen, como estaba diciendo antes, que son símbolos y más símbolos, y por toda la Biblia aparecen la vid y la higuera juntos. Vas a darte cuenta de que yo creo que he encontrado unos 35 versículos, ¿vale? En toda la Biblia. Creo que hay más. No me he puesto a detallar uno por uno. Pero cada vez que aparecía higuera, aparecía vid. Y lo encontré en 2 o 3 sitios y digo, esto es casualidad. Pero es que después lo he encontrado en 15 veces juntos, ¿vale? Unidos. Tanto higuera como vid. Entonces, aquí vemos otros 2 símbolos. Isaías 34:4, ¿vale? Dice, y nos habla también en Mateo 24:32, que Israel es la higuera. La higuera representa a Israel. Y después, en Juan 15, vemos que dice que nosotros somos los pámpanos de la vid, que es Jesucristo, y somos parte de esa vid. Entonces, encontramos que en Lucas, por ejemplo, Lucas 13:6, vemos una higuera. Y mira dónde está plantada esa higuera. Dice, y había una higuera plantada en una viña. ¿Te das cuenta? O sea, ves buscando por la Biblia, por todos los profetas menores, te vas a sorprender. Ese ejercicio te lo dejo para ti, para que lo puedas encontrar, y vas a ver siempre higuera o higos con vides, con uvas. Siempre están juntos. Isaías 34:4, ahí puedes verlo también. Lucas 13:6. Y ahí vais a ver, y hay un montón de versículos más, donde puedes ver higuera y viña juntos. Y este de Lucas 13:6 es impresionante porque dice, una higuera en una viña. ¿Qué hacía la higuera en una viña? Justamente, no estaba en otro sitio, sino en una viña. Es decir, que la higuera tiene que ser unida a la viña. La viña nos representa a nosotros, la Iglesia de Cristo, todos los gentiles que hemos conocido al Señor, y la higuera representa a todos esos israelitas que en este tiempo de la tribulación pues va a ser unido. Y ese es el misterio de Dios. Efesios 3, que fue revelado a Pablo, le fue revelado de que Dios uniría, haría que esos dos pueblos seríamos uno solo. La Iglesia de Cristo, donde además, dice aquí, representa en este tiempo donde vamos a ser testimonio. Yo quiero acabar diciéndote de que Lucas 21 y Mateo 24 dicen que todas estas cosas que van a pasar, este principio de dolores, esta primera tribulación de 3 años y medio, todo esto dice, y cuando se entreguen y cuando pase y tal, dice, os será ¿para qué? ¿Para qué os va a ser? Para dar testimonio. Entonces, todo este tiempo que estamos pasando ahora mismo, este tiempo, es para que prediquemos la palabra, porque esa es nuestra gran comisión aquí en la tierra. Aquí no estamos, nuestro principal motivo de existencia no es para que seamos millonarios con una super casa y con unos super coches o con irnos de vacaciones
o que tú vivas en paz completa todos los días y que no tengas nunca una tribulación. Que todas esas cosas, sí, son de Dios, Dios te prospera. Dice, la palabra de Dios dice que aquel que persevera en él, pues va a ser prosperado, por supuesto. Pero el fin y el motivo final de creyente, lo dice Jesús, es hacer discípulos a todas las naciones. Y todas las cosas que acontecen, pues como Noé, lo mismo que Noé, dice que por años allí, pregonero de justicia. Todas estas cosas es para anunciar que Cristo viene, es para anunciar que hay un escape, hay un lugar donde podemos escapar de toda esta ira que va a pasar en el final del tiempo. Y que como te he prometido, como te he dicho, te voy a explicar ahora seguidamente, te voy a explicar qué es lo que va a pasar cuando ya somos arrebatados, para que entiendas y comprendas de que son 7 años, de que van para mucho, de que las cosas van a ser naturales, acontecimientos naturales que van a acontecer, y lo único que te estoy diciendo es que te prepares, que te santifiques. No te estoy diciendo que tengas miedo, ¿vale? No es una predicación de terror, sino de preparación. Y para todos aquellos que a lo mejor, pues oye, están entre Pinto y Valdemoro y están viviendo un pie en el mundo y otro pie en Dios. Así no se vive, así yo no creo que Dios te va a poder sorprender, ahí te va a sorprender esa venida. Entonces necesitas agarrarte bien. Y el que es santo, dice la palabra, santifíquese más. Y el que está santificándose, pues tenga plena confianza de que igual que esas plagas tocaron a Egipto, pero no al pueblo de Dios, lo mismo va a ocurrir en esos 3 años y medio. Y para acabamos, solamente para explicarte, tú ahí ya no estás, tú ya estás ahí en ese tribunal de Cristo, reinando. Viene después de todo eso, después de esta ira, vendrá el milenio donde vendremos a gobernar con el Señor. Eso es otro estudio que también puedes ver. Y ahí vienen las 7 copas de la ira, solamente como apunte para que sepas dónde está. Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16 hasta el capítulo 19. Ahí vemos las plagas de la consumación de la ira de Dios. ¿Veis? Aquí ya está hablando de la consumación, el acabose, de la ira de Dios. Y vienen todas esas copas de la ira. Y ahí va a venir la ira del Cordero sobre todos los que se han quedado aquí en la tierra, que aún va a haber gente. Parece imposible, ¿verdad? Después de todo lo que hemos explicado, que quede gente. Pues va a quedar gente. Y esa gente, como hemos leído, desgraciadamente no van a arrepentirse, dice la palabra. Dice que no se arrepintieron, siguieron con sus idolatrías. Y esas plagas, te las voy a resumir brevemente. Úlceras malignas, que van a provocar una pestilencia tremenda. El mar en sangre, y se va a morir el mar entero, va a ser un mar muerto entero. Va a morir todo ser vivo que había en el mar, ¿ves? Aún quedaban seres vivos, ¿te das cuenta que quedaban seres vivos en el mar? Y van a morir todos los peces, van a morir todo. Los ríos y las fuentes y las aguas se van a convertir en sangre, ese es el siguiente, otra copa. Otra copa, el sol empieza a arder de una forma tremenda, que empieza la gente a morir por ese sol abrasador. La capa de ozono ya no existirá, entonces recibirán los rayos de sol directamente, tremendamente. Tinieblas, dice, y que morderán con dolor sus lenguas. Te das cuenta que esto sí que es un total ira de Dios, aquí está totalmente manifestado. El río Éufrates se seca para dar paso a algo. El río Éufrates da paso a los demonios, dice aquí en estos versículos de Apocalipsis. Vais a ver que ese río se va a secar y ese río por ahí van a pasar ejércitos de demonios. Imaginaos, esto sí que es la ira de Dios. Temblor de tierra, un grande terremoto tan grande cual nunca hubo jamás. Hemos explicado otros terremotos antes, pero este va a ser como nunca hubo jamás. Ciudades caen, islas y montes van a desaparecer, las ciudades van a caer todas, los montes van a desaparecer y va a haber un granizo mundial, ahí se va a ver el secreto del granizo que Dios dice en la palabra. Y Babilonia caerá. Babilonia, que va a ser el epicentro de esa bestia, va a caer. Y después de todo esto, ya venimos con Cristo a reinar durante 1000 años aquí en la tierra. Muy bien, hasta aquí este estudio escatológico de la palabra de Dios. Espero que te haya edificado y que te sirva para estar estudiando los acontecimientos de estos últimos tiempos, todo lo que va a ocurrir, y para que ponga tu vida en orden, para que te unas a los creyentes, que te sujetes a tus pastores,
También que te prepares para todas estas cosas de estos 3 años y medio, donde no dependas de nada de este gobierno, no te ates a cosas del gobierno, no te ates a pagos muy fuertes, no hagas grandes inversiones que te aten a los bancos. Intenta vivir por tu propia cuenta, donde tú te puedas alimentar por tu propia cuenta, donde tú puedas sembrar tu tierra. Huye de las grandes aglomeraciones de ciudades grandes. Te aconsejo que empieces ahora después de este virus que está pasando sobre la tierra. Yo creo que va a venir un tiempo de prosperidad otra vez, donde se va a levantar, donde la gente va a volver a la normalidad poco a poco, pero se va a levantar todo el sistema, se tiene que levantar, por supuestísimo que se va a levantar como tienden a hacerlo, pero que este tiempo de tranquilidad no te sirva para vivir la vida a tu manera, como decía aquel cantante, sino para prepararte, para decir, oye, no pierdo nada por hacerle caso a este siervo y voy a prepararme para que por si todo eso acontece. Voy a empezar a separarme más del mundo y unirme más a las cosas del Señor. Muy bien, me despido hasta otra lección que podamos aprender más de la palabra de Dios. Quédate en paz, sabiendo que estamos en el arca perfecta que nos salva de todo el diluvio que va a venir, el arca de Jesucristo. Mi email, por si acaso queréis conversar esto, es estudio@eliashernandez, con H, Elías Hernández, acabado en Z, .es. Mi teléfono es el 678-69-6755. Estaré encantado de poder atenderte y de otras preguntas que puedan surgir acerca de esto o de consejos bíblicos. Muy bien, hasta el próximo vídeo. Suscríbete, porque si te suscribes, así puedes recibir los vídeos nuevos. Muy bien, Dios te bendiga. Un abrazo virtual para todos los que me estés escuchando.